Buen día, mi nombre es Amanda Torres Baena de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña y el día de hoy voy a mostrar un video acerca de la comunicación efectiva de las organizaciones, centrándome en las estrategias de la lectura, géneros y textos literarios, tipos de textos y técnicas de análisis de texto. Esto para la materia de expresión oral y escrita 2 que imparte la maestra Yesenia Olivares Hinojosa. Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que utiliza el lector para abordar y comprender el texto. La estrategia de acceso y recuperación de la información es un proceso donde se accede a una información previamente almacenada mediante herramientas informáticas que permiten establecer ecuaciones de búsqueda específicas. Dicha información ha debido de ser estructurada previamente a su almacenamiento. La interpretación es la explicación o declaración del sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. La realización de interferencias se considera actualmente una actividad tan imprescindible como compleja que media en los procesos de la comprensión del discurso. Estos procesos de pensamiento consisten en extraer significados de un texto a partir de las informaciones que éste nos proporciona y de los conocimientos y experiencias propias. Las técnicas para mejorar la comprensión lectora son 5. La primera es la lectura comprensiva, en la que no debemos de intentar leer velozmente, si es que al final del texto no llegamos a entender la idea principal. Empieza analizando párrafo por párrafo para mejorar la comprensión del texto y entenderlo en su globalidad. El segundo es ser analítico. Hay que contextualizar la lectura, reconocer en qué época se escribió, qué quiso decir el autor y cuál es su opinión. El tercero es la marca y toma de notas, para evitar leer un texto por tercera vez. Hay que marcar cada párrafo, señalar la idea principal y tomar notas mientras leemos. El cuarto es la velocidad de lectura. Hay que aspirar a ser un lector flexible, es decir, hay que ser capaces de escanear el texto y reconocer en qué parte está la respuesta. Y finalmente, ser cuidadoso, ya que muchos estudiantes suelen equivocarse al diferenciar un juicio de valor de una premisa o conclusión, ya que no comprendemos lo que se les está preguntando. Hay que subrayar el texto e identificar las palabras clave para que lleguemos a la respuesta adecuada. La comprensión global. Esto es comprender globalmente un texto, lo que significa comprender su sentido total, en cuanto a comprender lo que en esencia nos quiere decir un autor. Fondo y forma de un texto. El fondo es el asunto, el tema, el contenido, las ideas, los sentimientos y los pensamientos. Es decir, en el fondo se estudian los aspectos de argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. En cuanto a la forma, es el léxico, frases, figuras estilísticas, las imágenes y entre otros. En ella se analiza cómo está escrito el texto, cómo se proyectan las ideas en el contenido, ya sea en una estructura y número de capítulos o partes, y se analiza el estilo. Las obras literarias presentan una serie de rasgos diferenciadores que permiten que las clasifiquemos en distintos grupos a los que se le denominan géneros literarios. El primero es el género épico o narrativa, que en este el diálogo y la descripción forman parte de la narrativa de eventos reales o ficticios, además de que es más comúnmente conocido como género narrativo. Algunos ejemplos de este son el cuento, la epopeya, la novela, el poema épico, cantares de gesta, fábulas, leyendas y entre otros. El segundo es el género lírico o poesía, que es un tipo de texto donde el autor expresa sus sentimientos. Se le llama así porque en la antigua Grecia los cantaban acompañándose de un instrumento llamado lira. Este tipo de composiciones tienen como objeto lírico las emociones, lo personal,
la belleza y entre otros. Ejemplos de estos son el poema, la oda, los sonetos, la elegía, los himnos o canciones. Y el tercer género es el género dramático, que se desarrolla en episodios con subtramas donde el diálogo es fundamental. Suele estar muy ligado a algún tema amoroso, pero su área es mucho más amplia. Ejemplos de son el teatro, el drama, la comedia, el amor, la ópera, el melodrama, la farsa y la tragedia. En los textos científicos la información no deja lugar a dudas, es legible y sin ambigüedades, es lo suficientemente corto para el tema a tratar, usa tecnicismos y suponen algo nuevo y captan la atención de la gente, además de que permiten compartir los conocimientos científicos adquiridos por la ciencia. Su estructura es a base de un título, introducción, resultados y conclusiones. Algunos ejemplos de son los informes, los artículos, tesis, monografías y entre otros. En cuanto al texto informativo, son los hechos narrados que son reales y se cuentan tal y como son. Utiliza un lenguaje denotativo, normalmente está escrito en prosa con un lenguaje directo y claro. Además nos pone en contacto con acontecimientos o procedimientos, permitiendo obtener cualquier tipo de información. Su estructura es con un título, introducción, cuerpo y conclusión. Y ejemplos de estos son la noticia, el informe, la carta o un memorándum. La síntesis acorta un texto similar a un resumen, con la diferencia de que en no se utiliza el texto tal y como lo escribió el autor, sino que se expresa con nuestras propias palabras. Además de que se requiere una mayor elaboración personal, lo que asegura la comprensión lectora. Al realizar un resumen es importante hacer análisis exhaustivo de cada párrafo para distinguir en él lo que es relevante y lo que no, que serían las aclaraciones, los ejemplos, los datos de contextualización y lo que resulta obvio. No se cambian las palabras del autor y no se incluyen opiniones personales. En cuanto al comentario, es un tipo de texto periodístico y formador de opinión, mediante el cual se incluyen la conexión de notas sobre un texto literario, así como un comentario personal sobre cualquier tema.